Hola, ¿cómo están? Nuevamente encontrándonos por este medio, en esta oportunidad por dos motivos. El primero tiene que ver con la evaluación de la materia. Vamos a hacer una aclaración. La materia no tiene parcial domiciliario. La regularidad de la cursada se obtiene aprobando los 3 trabajos prácticos que compendian o trabajan o desarrollan cada una de las 3 unidades. El primero de los trabajos prácticos ustedes ya lo entregaron. Algunos tenían que rehacerlo y lo están entregando hoy mismo, si es que no lo hicieron previamente. El segundo de los trabajos prácticos le vamos a poner fecha de entrega el día 12 de junio. No se preocupen, esto lo vamos a repetir, pero tengan en cuenta que el día 12 de junio van a estar entregando el trabajo práctico número 2, que va a trabajar, valga la redundancia, la unidad número 2, que es la que estamos desarrollando en este momento. Entonces, con la evaluación, con la aprobación de esos 3 trabajos prácticos, obtendremos la regularidad de la materia, que como ustedes saben, es con final obligatorio. Dicho esto, paso al segundo de los temas, que tiene que ver más con los contenidos de la unidad número 2 y que implican la segunda de las teorías o corrientes teóricas que van a analizar los medios masivos de comunicación, que es la que se conoce como Escuela de Frankfurt o teoría crítica. Es decir, hasta este momento, en la unidad número 2, ustedes vinieron viendo en el texto de Lazar Feli Merton el funcionalismo norteamericano, y nos vamos a meter con la segunda de las corrientes, que es esta, la Escuela de Frankfurt. Para esto, les dejamos un texto para leer esta semana de Mauro Wolf llamado Teoría Crítica, o un capítulo que se llama Teoría Crítica, y lo vamos a acompañar con esta brevísima explicación que vamos a dar para tratar de introducir a la lectura de ese texto. No obstante, por supuesto, en la lectura de ese texto, estos breves conceptos que vamos a presentar van a estar mucho más desarrollados. Bien, ¿qué es la Escuela de Frankfurt? La Escuela de Frankfurt fue un instituto de investigaciones que forman un conjunto de investigadores, algunos de los cuales pueden ser que ustedes los conozcan: Theodor Adorno, Max Horkheimer, Leo Lowenstein, Herbert Marcuse y luego también Walter Benjamin, que en la década del 20 empiezan a hacer un conjunto de estudios sobre, desde una perspectiva marxista, sobre la sociedad moderna, sobre el capitalismo particularmente. Con el ascenso del nazismo, el instituto es cerrado, la mayoría de sus investigadores emigran hacia los Estados Unidos, y en los Estados Unidos, particularmente Adorno y Horkheimer, se encuentran con Hollywood, se encuentran con un desarrollo muy importante de lo que luego ellos denominan industria cultural. Los autores plantean que, lejos de haber una cultura de masas como plantea la corriente que vimos previamente, que es el funcionalismo, el capitalismo ha construido una industrialización de la cultura. Es decir, trazando una analogía con lo que ocurre con la producción de bienes industrializados, el capitalismo, sostienen Adorno y Horkheimer, particularmente en el siglo XX, ha transformado el arte en una mercancía y produce bienes culturales del mismo modo que se producen bienes serializados, industrializados, de la industria, digamos. Es decir, que plantean que de alguna manera films, revistas, periódicos, la música misma, tengamos en cuenta que estamos en la década del 40 y todavía no estaba desarrollada la televisión, todos esos productos o bienes culturales, mejor dicho, conforman un sistema cuyo modo de producción es análogo al que se desarrolla, por ejemplo, en la fabricación de un automóvil. Esa industrialización de la cultura genera un conjunto de efectos. Por un lado, le es funcional a la clase dominante para la reproducción de la estructura y de las estructuras sociales del propio sistema capitalista y la reproducción de su ideología, y lo hace como estandarizando los gustos estéticos, generando necesidades de consumo en los espectadores y transformando el modo, a partir de la transformación en el modo de mirar una película, de leer una revista, de escuchar un programa de radio, incluso de consumir
lo que ellos llaman música popular, hay una transformación en el modo de mirar el mundo. El modo de mirar el mundo se esquematiza, se regulariza, se estereotipa. La industria cultural empieza a producir bienes culturales degradando la cultura, proponen estos autores, degradando los gustos estéticos, y además de eso, y no solamente degradando los gustos estéticos, sino destruyendo la capacidad crítica del arte. El arte en su capacidad negadora de lo real, es decir, el arte en la capacidad crítica que significa poder pensar mundos distintos, poder pensar sentidos distintos, es anulado, es obstruido por esta industria de la cultura. Esta industria de la cultura, ¿cómo produce esos bienes? Bueno, ¿cómo genera esa suerte de control psicológico? Los autores plantean que lo hace a través de distintos esquemas. Por un lado, construyendo tipos fijos o estereotipos. Por otro lado, construyendo géneros. Digo, géneros, por ejemplo, la comedia, el drama, ¿no? Pensemos en una película. Que lo que hacen es establecer un modo determinado de comprender el sentido de una película, el sentido de lo que leo, el sentido de lo que escucho. En esa forma estandarizada que generan los géneros, nuestra cabeza se esquematiza. Se esquematiza nuestra forma de consumo, se generan clichés o repeticiones. La industria cultural, al igual que como funcionan otros productos del capitalismo, cuando obtiene un éxito, cuando ve que algo es exitoso, lo repite infinitamente. Esto es, piensen ustedes desde sagas de películas, ¿sí? Repetidas, eternas, o programas de televisión extensos, repetidos durante muchos años, ¿sí? Piensen en Susana Jiménez, Mirta Legrand, Marcelo Tinelli. Digo, independientemente de la valoración estética que uno puede hacer del programa, olvidémonos de si nos gusta o no nos gusta. Digamos, lo que hacen es repetir hasta el hartazgo productos exitosos. Y en esa repetición también puede ser que lo que repitan es un esquema de una película, un esquema de un programa, un modo de mirar, de consumir bienes culturales, que es un modo indirecto de enseñarnos a mirar el mundo. Es decir, que los bienes, que la industria cultural, mejor dicho, ayuda a la reproducción simbólica del capitalismo. No estamos pensando aquí en el esquema publicitario, que sería otro tema, sino estamos hablando particularmente de cómo esa industria cultural transforma el arte en mercancía, degrada los gustos culturales y en esa degradación de los gustos culturales establece además un control psicológico de nosotros, haciendo que en nuestro tiempo de ocio, en nuestro tiempo en que no estamos trabajando y produciendo, estemos ayudando a una reproducción simbólica del mismo capitalismo. Bien, en términos muy generales, eso es lo que hay que prestar atención en la lectura que van a hacer ustedes del texto de Mauro Wolf y en lo que va a venir luego. Es decir, fijen en la lectura el concepto de industria cultural y sus efectos sobre los públicos. Muchas gracias y nos seguimos viendo.